y Alanis. Les damos la bienvenida aquí al servicio del domingo de Calvary Chapel en la Luz. Si nos estás mirando a través de la internet, también te damos la bienvenida y agradecemos que nos hayas sintonizado para escuchar de la palabra de Dios. Así es de que con eso en mente vamos ahora a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan. Vamos a continuar estudiando en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca de nuestra fe. Estuvimos hablando acerca de lo necesario que es para nosotros poner en práctica nuestra fe y creer en fe que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y sabemos que si creemos en fe que Jesús es el Cristo, entonces la palabra de Dios nos dice a nosotros que somos, ¿qué? Nacidos de Dios. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros nacemos de Dios, eso quiere decir que pertenecemos a la familia de Dios. Y como pertenecemos a la familia de Dios, podemos venir a Él en cualquier momento y pedirle lo que nos hace falta a nosotros para honra y gloria de su nombre. Y es muy necesario eso. Así es de que Primera de Juan capítulo 5, y vamos a estar viendo los versículos 6 al 12. Y el tema de hoy es: el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, segunda parte. La semana pasada miramos la primera parte. Y hermanos, una de las razones por las cuales esta epístola del libro de Juan fue escrita, número uno, fue para declarar y desenmascarar a los falsos maestros. ¿Recuerdas que te dije que en ese tiempo estaban pasando por tiempos de gnosticismo, donde entraron estas costumbres y creencias paganas en el medio de la iglesia? Les hicieron parte del culto, parte del servicio de la iglesia. ¿Cuáles eran? Las costumbres o las religiones o las enseñanzas erróneas eran una mezcla de judaísmo, una mezcla de cristianismo y una mezcla de las creencias orientales. Entonces todas estas cosas entraron en la iglesia, todas estas enseñanzas comenzaron a circular dentro de la iglesia, lo que causó en el cuerpo de Cristo un desatino grandísimo. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos estaban confundidos si regresar al judaísmo, si continuar en el cristianismo o apegarse a las enseñanzas o creencias orientales, las cuales involucraban un montón de cosas que no agradan a Dios. Así es de que esas fueron una de las razones por la cual esta epístola de Juan fue escrita. La número 2, para darnos a nosotros la seguridad de que somos salvos. Hay ocasiones en tu vida, o quizá hayan habido ocasiones en tu vida en las cuales tú hayas dudado de tu salvación. Y te hayas preguntado a veces: hoy me siento salvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo me está saliendo bien. Pero hay días en los cuales vas a tropezar en cualquier piedra que esté en el camino y vas a preguntarte: bueno, ¿seré salvo? ¿Dios está permitiendo esto a mí, a mi vida, porque no tengo una relación personal con Él? Quizás sea ese el caso. No sé cuál sea realmente el caso. Lo que sí sabemos, lo que sí entendemos es que Juan, el apóstol Juan, quería que nosotros estuviésemos 100% seguros de que nosotros al invitar a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón, nuestra salvación, la vida eterna, la tenemos asegurada. No hay nada que nos pueda separar a nosotros del amor de Cristo, ¿no es verdad? Entonces, si eso es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios, eso es lo que el apóstol Juan quería que nosotros entendiésemos. Y la número tres era porque en aquellos tiempos, las generaciones, ya cuando se enseñó esto, estábamos hablando acerca de la segunda o tercera generación de cristianos. Y él quería hablar, y quería incluso hablar a aquella tercera generación que comenzaba apenas a caminar en los caminos del Señor. Estas generaciones, tales como la primera, cuando nosotros por primera vez venimos a Cristo Jesús, hermanos, estamos en fuego por el Señor, queremos servir al Señor, no hay quien nos pare, y todo lo que nos pongan por el frente lo hacemos. ¿Por qué? Porque amamos a Cristo Jesús y queremos hacerlo para el Señor. La segunda generación es un poquito diferente.
Te lo puedo decir por experiencia propia. Vamos a decir, en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Yo quisiera que mis hijas sirvieran al Señor con la misma pasión, con la misma entrega y con la misma dedicación que yo lo hago. Y eso es lo que ocurre muchas de las veces en la segunda generación, que la segunda generación comienza a decaer y no sirven a Dios con esa misma pasión. No se entregan al Señor al 100% con la misma pasión que nosotros, los de la primera generación, lo hicimos. Van a la iglesia, vienen a la iglesia, sirven en la iglesia, pero no tienen esa misma entrega o esa misma dedicación. Y aquí el apóstol Juan está específicamente hablando a la tercera generación. Porque ¿sabes qué es lo que ocurre en la tercera generación? Lo que ocurre en la tercera generación es que caen completamente, se alejan de la verdad, vienen a la iglesia sin duda, pero así como llegaron, así de igual manera salen. O sea que no los toca el Espíritu Santo. La palabra de Dios no les ministra, no sienten la unción del Espíritu Santo, no sienten ese ardor por nuestro Señor Jesús, y lo que esto ocurre es que se ha convertido en una rutina. ¿Por qué? Porque mi papá me llevó a la iglesia, mi abuelito me llevó a la iglesia, mi papá me llevó a la iglesia y ahora yo voy a la iglesia. Y miran la iglesia como algo que tienen que hacer domingo tras domingo. Es por eso que es necesario, hermanos, que nosotros entendamos el contexto, entendamos lo que el apóstol Juan nos quiere relatar a nosotros a través de las Sagradas Escrituras, para que tengamos un entendimiento claro de la verdad y nosotros podamos de esa manera influenciar a todas las generaciones, a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, incluso si es necesario a la quinta. No sé cuántos de los que estemos aquí, sus padres han sido cristianos por muchos años. Te voy a decir, yo soy primera generación en mi familia de cristianos. Primera generación. Mis hijas son segunda generación. Las hijas de ellos o hijos de ellos serán tercera generación. Y así sucesivamente van a ir pasando las generaciones. Cristo Jesús, hermanos, qué interesante, ¿verdad? Porque Cristo Jesús nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 20, en el versículo 16, nos dice nuestro Señor Jesucristo de esta manera. Y es interesante, ¿por qué? Porque dice, así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, dice, porque muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Nosotros hoy podemos decir, muchos son los llamados, pero la mayoría están, ¿qué? Aburridos. La mayoría están aburridos. ¿Cierto o no? Hermanos, ¿a poco estoy mintiendo? Vamos a decir, cuando tú traes a tus hijos a la iglesia, los sientas a tu lado, se están adormitando, tienen los brazos caídos, ni siquiera dicen nada, además ahí están esperando que el pastor diga amén, para entonces salir corriendo e irse a jugar al parking lot básquetbol. ¿Sí o no? Muchos son los llamados, pero la mayoría están, ¿qué? Están aburridos, hermanos, están aburridos. No hay deseo de vivir para Cristo, te voy a decir. No hay deseo de servir a Cristo y están perdiendo el verdadero concepto del cristianismo. Se está perdiendo, hermanos, el verdadero concepto del cristianismo. El verdadero concepto del cristianismo es lo que Jesús nos dijo y nos dice a nosotros y le dijo a sus discípulos en el libro de Mateo, en el capítulo 20, en el versículo 28. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Entiendes? El Hijo del Hombre no vino, dice la palabra de Dios, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El verdadero concepto del cristianismo, hermanos, es el servir a los demás. El servir a los demás. Ahora, cuando nos dicen a nosotros, vamos a ayudar. Oh, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué? Tengo un compromiso familiar, no puedo venir a la iglesia. Lo siento, me voy. Ok, entonces,
¿Qué podemos mirar ahí? ¿Cómo podemos categorizar esa situación? De dos formas, ¿no? Sabemos que no tenemos el corazón para servir. Y el otro es que las ocupaciones del mundo son más importantes que entregarnos 100% al servicio de Dios. Es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos el verdadero concepto del cristianismo. Porque si no tenemos el verdadero concepto del cristianismo, entonces vamos a jugar a la iglesia. Y si vamos a jugar a la iglesia, hermanos, vamos a apaciguar nuestra conciencia cada domingo mientras vengamos a la iglesia, nos sentemos en los bancos y después de que nos vayamos a la casa, nos vamos a ir tranquilos, serenos, diciendo, oh, bueno, ya cumplí con Dios, ya fui a la iglesia, yo pienso que ya hice bien. Pero realmente ese es el concepto del cristianismo. No, hermanos, ese no es el concepto del cristianismo. Aquí en la misma epístola de Juan, donde estamos estudiando nosotros ahora, si vas conmigo ahí al mismo capítulo 5 de la epístola de Juan, quiero que leas conmigo el versículo 20 y veas lo que nos dice Juan acerca de nuestro Señor Jesús. En el versículo 20 de primera de Juan, ¿estás ahí conmigo? Ok, en el versículo 20 de primera de Juan nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero si no entendemos el concepto, escucha. Pero si no entendemos el concepto que el Hijo de Dios ha venido, ¿qué pues podremos recibir de Él? Jesús dice, el apóstol Juan nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Entendimiento para qué? Para poder entender su palabra, para podernos relacionar con Él, para poder tener una mejor relación con Él. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que venir a buscar a la iglesia. Venir a buscar ¿qué? A buscar entendimiento, a buscar recibir del Señor, a buscar ser edificados por la palabra de Dios, a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, a buscar que aquí en este lugar, hermanos, pongamos un encuentro personal con el Señor. Y cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor, te voy a decir, las cosas cambian. Nuestras vidas son revolucionadas. Tenemos un deseo inmenso de servir a Dios, caminar para Dios, vivir para Dios, hacer todo lo que el Señor nos llame a hacer. ¿Por qué? Porque ahora hemos vuelto a descubrir nuestro primer amor. Ese amor el cual tuvimos cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón por primera vez. Así es de que Cristo nos da entendimiento, hermanos. Nos da entendimiento y nos da el verdadero entendimiento que necesitamos en esta vida. Así es de que de los 3 puntos que encontramos en la epístola de Juan, en el capítulo 5 de la epístola de Juan, el número 1 lo miramos la semana pasada, que fue donde miramos cómo ejercitar nuestra fe para poder contrarrestar los errores de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Hoy vamos a mirar, hermanos, el segundo punto, que es el Espíritu Santo da testimonio que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y sin más ni menos, el segundo punto es el testimonio del Espíritu Santo y lo encontramos en el versículo 6. Ve conmigo ahí al versículo 6 del capítulo 5 de primera de Juan. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1. ¿Estás conmigo? Dice en el versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así es de que aquí miramos que el Espíritu Santo da testimonio acerca de nuestro Señor Jesús. Pero qué interesante que nos dice que este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Agua, hermanos.
nos habla a nosotros de cuando Él fue bautizado en el río Jordán, cuando fue inaugurado su ministerio por el bautismo en el río Jordán y recibió el testimonio del Padre tocante a la mesianidad de Él, que Él era el Mesías, hablándonos acerca de la divinidad de Cristo Jesús. En Marcos capítulo 1, en el versículo 9, nos da las palabras que fueron escritas acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 9. Escucha bien. Dice: aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Cuando el apóstol Juan nos habla aquí en la primera epístola, ve Juan en el capítulo 5, en el versículo 6, y nos dice que este es Jesucristo que vino mediante agua, nos está llevando hasta el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos habla a nosotros de que Él fue bautizado para cumplir la ley mosaica. Hermanos, una de las cosas que hacían los sacerdotes antes de ofrecer sacrificio por el pueblo de Dios era que iban y se bañaban en un lugar donde el agua estuviera corriendo. Se bañaban en corrientes de agua. El símbolo de ello era que cuando ellos estaban enjuagando, se echaban el agua bajaba, quitaba lo sucio del cuerpo. Entonces el agua que iba corriendo se llevaba toda la inmundicia que este sacerdote había adquirido mientras estaba en los días de ser impuro. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo esa ley. ¿Estaba cumpliendo esa ley para qué? Estaba cumpliendo esa ley para poderse entonces identificar como ¿quién? Como el Mesías, el enviado de Dios, el cual viene a salvar a todo aquel que en Él pone su fe. Pero también vemos que vino mediante sangre. La sangre nos habla del día de su muerte, cuando virtió su sangre en la cruz del Calvario. Es de lo que nos habla aquí la palabra de Dios también, en este versículo 6. Porque Él vino mediante agua y también vino mediante sangre. Y no mediante agua solamente, sino mediante sangre. La sangre la cual era necesaria para el sacrificio, para poder ofrecerla por los pecados de la humanidad. O sea que ya mediante el agua y mediante la sangre podemos mirar que nuestro Señor Jesucristo ha cumplido los requisitos de la ley mosaica. No nomás ha cumplido los requisitos de la ley mosaica, sino que ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios testifica que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el Cristo. Si vas conmigo allá al libro de Hebreos, en el capítulo 9, si vas conmigo al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 12, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios acerca de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Hebreos 9:12 dice la palabra de Dios de esta manera. Si estás ahí, dime un fuerte amén. Y dice la palabra de Dios: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea que al Él vertir su sangre en la cruz del Calvario, al él morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre en esta cruz, de ahí esa sangre es la que a nosotros nos da la esperanza de vida eterna, nos da la salvación que tenemos en Jesús. Por eso es que la palabra de Dios, hermanos, cuando nos habla acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos habla acerca de lo que Él hizo por nosotros, es para que nos llene de gozo. ¿Sabes por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, y no nomás estábamos muertos en delitos y pecados, sino que no teníamos esperanza. Nuestro destino final era, dice la palabra de Dios, el fondo del infierno, donde el lloro y el crujir de dientes es continuo. Ahora nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, tomó forma de hombre,
fue bautizado en el río Jordán, símbolo de la ley, el cual quitaba toda la inmundicia, que en él no había ninguna, pero quitaba toda la inmundicia del sacerdote para que el sacerdote pudiera ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Nuestro Señor Jesús no le era necesario el bautismo, no le era necesario derramar su sangre, vamos a decir, porque él no tenía pecado, en él no había pecado. Pero nosotros sí éramos y somos pecadores aún. Y los que han muerto antes que nosotros también han sido pecadores. Y los que van a venir en el futuro van a seguir siendo ¿qué? Van a seguir siendo pecadores. Por lo tanto necesitan la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Necesitan la sangre redentora de nuestro Señor Jesús. Pero Él, para cumplir la ley, tuvo que seguir todos los estatutos, todas las regulaciones de la ley. Y tuvo que Él venir mediante agua y también tuvo que venir mediante sangre, cosas que eran claves en los sacrificios y en el ofrecimiento por los pecados del pueblo. Pero también la palabra de Dios nos dice aquí en este versículo que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y el Espíritu Santo es un testigo adicional, además del agua y la sangre, de la deidad de nuestro Señor Jesús. Es un testigo adicional de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por el mundo, por la redención, para redimir a todo aquel que en Él cree y pone su fe y esperanza en Él. El Espíritu Santo atestiguó esta verdad. Atestigua esta verdad. Cada vez que nosotros leemos las Sagradas Escrituras, hermanos, si nosotros no somos ungidos por el Espíritu Santo, no podemos tener entendimiento para poder entender las verdades que hay en ellas. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros entendimiento para poder nosotros entender el plan divino de Dios, para poder nosotros entender las Sagradas Escrituras. Es por eso que es necesario que el Espíritu Santo dé testimonio. ¿Dé testimonio de qué? De que Jesús es el Cristo. Dé testimonio de que Jesús es el Cristo, y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Para podernos adherir, para podernos entrar en la familia de Dios, es necesario que nosotros entendamos, aceptemos y creamos al testimonio del Espíritu Santo. En el libro de Marcos, de igual forma, en el libro de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 10, fíjate lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así es de que el Espíritu Santo ascendió de los cielos al él salir de las aguas y permaneció en él, dándole a él el poder a través de su ministerio para hablar y hacer las cosas que ningún hombre jamás haya podido hacer. Levantar los muertos, sanar los enfermos, liberar a los endemoniados, dar esperanza a aquellos que no tenían esperanza, darles una nueva oportunidad a aquellos los cuales los líderes religiosos habían desechado por cualquier cuestión física que ellos tenían. Entonces ahora nuestro Señor Jesucristo viene y les da esperanza, y la esperanza que nosotros tenemos es en que Él es el Hijo de Dios, el cual está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios nos habla a nosotros esta mañana y nos dice que nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. En el versículo 7, de lo que dice el versículo 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Quizás digas tú, ¿qué cosa es lo que estamos leyendo aquí? ¿Cómo hay alguien que se atreva a negar
la santa y divina Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea que ellos, la divina Trinidad, da testimonio ¿de quién? Da testimonio de que Cristo Jesús es ¿quién? Es el Cristo. De que Cristo Jesús es el Cristo. Ahora, de acuerdo a la ley mosaica, de acuerdo a la ley de Moisés, se requerían dos o tres testigos para poder constituir un testimonio y que fuese verdadero, que fuese verídico. Ahora, Dios en su amor por su creación nos envía a Jesús como el Cristo para sellar la mesianidad de Jesús. Y aparte de eso, nos da a nosotros ¿qué? Como testimonio al Espíritu Santo, el cual testifica en nuestros corazones de que Cristo Jesús es el Mesías. De que Cristo Jesús es el Mesías. Ahora, quiero que tomes en consideración un punto muy importante. Un punto muy importante. Que desafortunadamente quizá te vaya a hacer pensar un poco acerca de lo que está escrito aquí en este versículo. Porque en el versículo 7 nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son una sola persona. Pero, déjame decirte que desafortunadamente este versículo 7 no lo encontramos en los manuscritos originales. Desafortunadamente este versículo no lo encontramos en los manuscritos originales. Fue escrito primero como comentario marginal. Es como cuando tú estás leyendo tu Biblia, ¿no? Y llegas a un versículo y te habla a ti, te toca en el corazón. Y ahí al lado del versículo haces una nota. ¿Entiendes? Eso es un comentario marginal, haces una nota. Entonces, haces esa nota y la dejas ahí. Bueno, pues se dice que uno de los que estaban transcribiendo o estaban traduciendo los manuscritos originales puso un pequeño comentario ahí acerca de que tres son los que dan testimonio de nuestro Señor Jesús en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el año 800, al finales de este siglo, fue introducido como escritura en el texto de la Vulgata Latina. Esa es una traducción de las Biblias. Ahora, ¿por qué la duda del versículo? Hermanos, ¿por qué la duda del versículo? Bueno, porque el testimonio a los hombres solo puede ser dado a los hombres en la tierra, ¿entiendes? El testimonio a los hombres solamente puede ser dado a los hombres aquí en la tierra. ¿Por qué no en el cielo? Porque, hermanos, en el cielo ya todo el mundo sabe que Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Ve conmigo a Lucas, por favor, Lucas capítulo 4. Ve conmigo allá a Lucas capítulo 4. Es importante que tú entiendas esto. ¿Sabes por qué? Porque más adelante en tu vida, quizá ya lo hayas enfrentado, lo vas a enfrentar más adelante. Los testigos de Jehová conocen bien esta porción de la palabra de Dios. Y saben que este versículo 7 de primera de Juan capítulo 5 es nada más un comentario marginal, el cual si tú quieres usar para probar la Trinidad, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están en la Biblia, te voy a decir que te van a refutar y vas a perder la contienda. ¿Por qué? Porque si tú vas y haces un estudio a fondo y realmente lees en los manuscritos originales, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Ahora, ¿por qué no lo encuentras? ¿Por qué no lo encuentras? La razón que no lo encuentras es porque el testimonio de Cristo Jesús es para nosotros los hombres. El testimonio de Cristo Jesús no es para el rango espiritual, no es para los ángeles, no es para nadie más, sino para nosotros, los seres humanos. ¿Sabes por qué? Porque Juan 4:41 nos dice que también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, escucha, demonios dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él respondía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. ¿Entiendes?
O sea, ¿por qué vas a dar tu testimonio en el cielo de que Jesús es el Cristo cuando todos en el cielo conocen con exactitud que Jesús es el Cristo? Por eso es que quería hacer mención de este versículo. No te lo quería enseñar de una manera en la cual tú te fueras este día entendiendo o quizá creyendo que este versículo 7 nos da una viva ilustración de la Santa Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y después tú quisieras usarlo y viniera una persona de otra enseñanza o de otra creencia y tú quisieras testificarles a ellos de lo que has aprendido aquí en la iglesia, te refutaran y entonces vinieras y me dijeras tú a mí, óyeme, lo que tú me enseñaste está equivocado. ¿Por qué? Porque es necesario que conozcan la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Y si este versículo fue agregado como un comentario marginal, es necesario que tú entiendas que este versículo fue agregado como un comentario marginal y lo entiendas de esa manera. Hay muchas otras partes, hermanos, donde la palabra de Dios da testimonio acerca de la Trinidad, las cuales estas sectas religiosas no pueden contrarrestar, no pueden atacar. ¿Por qué? Porque es muy, muy evidente lo que nos habla la palabra de Dios. Versículo 8. Ve conmigo al versículo 8 y dice en el versículo 8, 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Ahora, esos 3, hermano, estos 3 que son el espíritu, el agua y la sangre, son testigos, los cuales nosotros con toda certeza podemos decir que dan testimonio acerca de ¿quién? Acerca de Cristo Jesús. Y como sabemos que dan testimonio acerca de Cristo Jesús, nosotros con toda certeza y con toda confianza y con toda seguridad podemos enseñarlos. Podemos enseñarlos con convicción. ¿Por qué? Porque estamos hablando justo lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. La palabra testimonio, hermanos, quiere decir prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Y cuando el versículo nos dice a nosotros que y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, nos están confirmando y nos están hablando de la verdad y de la existencia del bautismo de nuestro Señor Jesús, de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario y de que el Espíritu Santo ahora da testimonio de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. El Espíritu de Dios, el cual viene a morar en cada uno de nosotros, hermanos, continuamente nos está dando testimonio de la deidad de Dios Padre. Continuamente nos está hablando del amor de Dios Padre. Continuamente nos está apuntando y llevando hacia ¿quién? Hacia el Hijo. Para que nosotros pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Así que el bautismo recibido y el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo y el testimonio del Espíritu Santo es un testimonio infalible, algo en lo cual no hay manera de refutar y no hay manera que nadie te diga a ti que estás equivocado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no lo dice. Jesús mismo nos lo dijo en el libro de Juan, capítulo 15. Ve conmigo allí al libro de Juan, capítulo 15. Quiero que leas conmigo en el versículo 26. Juan, capítulo 15, en el versículo 26. Cuando estés ahí, dame un fuerte amén. Y vamos a leer el versículo 26. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 15 del libro de Juan. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de ¿quién? Acerca de mí. Fíjate lo que dice el versículo 27, dice, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Así es de que el Espíritu Santo da testimonio de Él.
Su bautismo da testimonio de Él. Su muerte en la cruz del Calvario da testimonio de Él. Y estos tres concuerdan. ¿Por qué? Porque estos tres nosotros los podemos probar sin ninguna dificultad. Y esto es lo que nos da a nosotros la seguridad de que Jesús es el Cristo. Eso es lo que nos da a nosotros la seguridad de que tenemos esperanza de vida eterna, porque hemos creído en Jesús, y porque hemos creído en Jesús, ahora hemos sido nacidos de Dios. Y esa es la esperanza, hermanos, que nosotros recibimos. Versículo 9 dice, en el versículo 9 del capítulo 5 de Primera de Juan, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca del Hijo. Así es de que si nosotros, hermanos, recibimos el testimonio de los hombres, si alguien viene a nosotros y nos habla acerca de Cristo Jesús, que así exactamente fue como ocurrió, ¿no? Alguien vino y nos habló acerca de Cristo Jesús. Creímos a su testimonio, creímos a lo que Él nos dijo y la esperanza que nos trajo en Cristo Jesús, ¿no es verdad? Y lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Vino Jesús a morar en nuestro corazón, y ahora nosotros de igual forma testificamos para que otros también vengan a los pies de Cristo Jesús. Así es de que dice que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca del Hijo, de su Hijo. Y en el versículo 9 una vez más dice, en el versículo 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. En el Hijo. El que pone su fe en Cristo Jesús, el que pone su fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, de lo más profundo de su ser, sale el testimonio de que Cristo Jesús vive, y vive en su ser. Y no nomás vive en su ser, vive en su corazón, sino que testifica que tiene esperanza, tiene vida eterna. Hay esperanza en su vida. Tiene algo que los demás no tienen: la seguridad de la vida eterna. Esas personas, basado en la película que enseñó la iglesia anoche, Dios no está muerto, God is not dead, el profesor de este muchacho le dice a él: Dios no existe, Dios está muerto, es un mito. Es una tradición, algo que ha sido arrastrado por muchos años y ha sido metido en nuestras vidas. Pero la realidad de las cosas es esta: que nosotros podemos testificar de lo más profundo de nuestro corazón lo que Dios realmente, lo que Cristo Jesús realmente ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho en nuestros corazones. Y nosotros podemos decir: Dios no está muerto, Dios está vivo y vive en lo más profundo de mi corazón. Es por eso que podemos tener nosotros esperanza. Pero al que no cree, la palabra de Dios dice, al que no cree al testimonio de Dios, que Jesús es el Cristo, dice que el tal es ¿qué? El tal es mentiroso. Y cuando nos dice que no cree en Dios, pero no ha creído, si no cree en Dios, no ha creído en el testimonio de Dios. Muchas veces las personas te van a preguntar a ti: pruébame la existencia de Dios. Y la pregunta esta mañana o esta tarde es: ¿cómo tú pruebas la existencia de Dios? ¿Cómo tú le puedes decir a una persona que realmente Dios existe? Porque hoy día te voy a decir, hay personas que te van a ti a acorralar, te van a poner en una esquina y te van a hacer preguntas difíciles, las cuales tú vas a verte obligado a darles una respuesta, ya sea acerca de la existencia de Dios o acerca de no sé. Y si no sabes, entonces ¿en qué basas tu fe? Te van a decir. Y si no crees, si no sabes cómo puedes probar la existencia de Dios, entonces ¿cómo basas tu fe?
¿En qué puedes tú basar tu fe si no tienes esperanza de vida eterna? Si no conoces a Dios y no puedes probar la existencia de Dios. Hermanos, Dios se revela en infinidades de maneras. Dios lo podemos ver en la creación. Dios lo podemos ver en nuestras vidas. Dios lo podemos ver en la vida de las otras personas. Lo podemos mirar continuamente, obrar y trabajar en cada uno de nuestros corazones. En cada momento cuando nos levanta y nos da esperanza en los momentos en los cuales no había esperanza para nuestras vidas. Ahí Dios se revela y nos da a nosotros esperanza, la cual nosotros recibimos acerca de parte de Él. Por eso es que dice que este testimonio de Dios, el testimonio de Dios es que nos ha dado vida eterna. Nos ha dado vida eterna. Tú sabes que aquí en este mundo estamos bajo tiempo. Los días van pasando y nos vamos envejeciendo. Y nos vamos adoloreciendo más, ¿verdad? Cada día hay más dolor. Cada día nos cuesta más trabajo movernos. Cada día nos cuesta más trabajo hacer las cosas. Pero esta es la razón de que estamos subyugados a esta tierra, en la cual el tiempo continuamente avanza. Una vez que salgamos de esta tierra y estemos en el rango espiritual, hermanos, el tiempo pasa y se desaparece, no existe más. Lo que quiere decir es que si nosotros vamos a salir de este universo, de esta tierra, vamos a entrar en el rango eterno, en el rango en el cual nosotros vamos a vivir por la eternidad. Y si vamos a vivir por la eternidad y tenemos esperanza en Dios, tenemos esperanza en Cristo Jesús, hermano, nosotros vamos a estar con Él para siempre, todo el tiempo. Y es lo que nos da testimonio. Este es testimonio de Dios, dice que Dios nos ha dado, es que nos da vida eterna. Y la vida está ¿en quién? Está en Cristo Jesús. Así es de que si queremos tener vida eterna, primeramente tenemos que tener ¿a quién? A Cristo Jesús. Y si no tenemos a Cristo Jesús, hermanos, no tenemos vida eterna. Y lo que nos hace es, vamos a tener vida eterna, pero no con Dios. Vamos a tener vida eterna fuera de Dios, alejado del reino de Dios. Por eso es que es muy importante creer lo que nos dice Romanos capítulo 10. Es muy importante lo que nos dice Romanos capítulo 10. Ve ahí a Romanos 10:8 y lee conmigo lo que nos dice la Escritura acerca de esto que nosotros estamos este día hablando. Capítulo 10, versículo 8. Cuando estés ahí, dame un fuerte amén y vamos a continuar. Y dice la palabra de Dios, ¿más qué dice? ¿Escuchas? Dice la palabra de Dios, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice que serás salvo. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 12. Regresando a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Fíjate lo que dice el versículo 12. El que tiene al Hijo, escuchas, el que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Fácil, simple. No lo compliquemos demasiado. No metamos teología de diferente y de arriba y abajo por todos los lados, ¿no? Palabra es simple y es directa al corazón. Lo que nos dice aquí el apóstol Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Vida en griego quiere decir zoe, y el diccionario Thayer lo define de esta manera. Lo define así, dice, la plenitud absoluta de la vida, esencial y ética que pertenece a Dios, junto con una vida real y genuina,
activa y vigorosa, dedicada a Dios, impartida a los que en este mundo ponen su confianza en Cristo Jesús, para que después de la resurrección recibamos un cuerpo perfecto que dure para siempre. Es la vida que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Así es de que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene lo que nos ofrece Dios. Y es importante, ¿sabes por qué? Porque en conclusión, la vida eterna está en Dios. ¿Entiendes? La vida eterna está en Dios. Y Dios nos la da a través de su Hijo Cristo Jesús. Si nosotros queremos tener la vida eterna, lo único que tenemos que hacer es pedir que Cristo Jesús entre en nuestro corazón. Si nosotros queremos poner nuestra esperanza y fe en Dios, entonces tenemos que invitar ¿a quién? Invitar a Jesús, entrar en nuestro corazón. Porque la Escritura nos dice que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación. Así es de que si crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, tendrás esperanza de vida eterna. Así es de que el testimonio que nos da el Padre a nosotros, el testimonio que nos da a nosotros el Padre esta mañana es que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías enviado por Dios a la tierra a salvar a todo aquel que en Él cree y a darle esperanza de vida eterna a todo aquel que en Él pone su esperanza. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos, mi Dios, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Sobre todo, mi Dios, estamos, mi Dios, gozosos de saber que tenemos esperanza de vida eterna porque hemos invitado a Jesús a entrar en nuestros corazones. Y Padre, no nomás tenemos esperanza de vida eterna, sino que ahora, mi Dios, estamos seguros de que un día, mi Dios, cuando terminemos nuestra jornada aquí en este mundo, en esta tierra, nos levantarás, nos llevarás y estaremos contigo, viviremos contigo, Padre, por la eternidad. Y estando, oh mi Dios, en tu presencia, nos gozaremos, mi Dios, y nos alegraremos y cantaremos, mi Dios, y te alabaremos, mi Dios, de todo corazón, porque tú, oh Padre, nos has redimido con la preciosa sangre de tu glorioso y hermoso Hijo Cristo Jesús. Te damos gracias por ello, Padre. Pero Padre, si esta mañana aquí en este lugar nos visita una persona que aún no se ha apropiado del Hijo, y si no se ha apropiado del Hijo, dice tu palabra que no hay esperanza de vida eterna para esta persona. Y si tú estás aquí hoy día y quieres tener esa esperanza de vida eterna, te tienes que apropiar del Hijo, tienes que invitar al Hijo a entrar en tu corazón. Y al entrar el Hijo en tu corazón, al entrar Cristo Jesús en tu corazón, en ese momento, de ese momento en adelante, si tú crees con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra de Dios que tú eres salvo. Porque con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es de que si no sabes cómo invitarle a entrar en tu corazón, solamente dile: Señor Jesús, entra en mi corazón, te invito a ser mi Salvador. Dame esa esperanza de vida eterna y hoy día, Señor, ante ti yo reconozco ser pecador. Te pido que perdones mis pecados, perdones, mi Dios, todas las cosas que yo he hecho. Gracias te doy, Jesús, por perdonarme. Gracias te doy por darme la esperanza, el don de la vida eterna, por darme a mí la sabiduría, oh mi Dios, que hoy yo he venido a pasar y a ser parte del reino de Dios. Gracias, Padre, te doy y te pido, oh Padre, que ahora tú sigas adelante bendiciendo a tu pueblo, guardándoles en el hueco de tu mano y glorificándote en sus vidas. Gracias, Cristo, te doy en el nombre de Jesús. Amén.